Una de las cosas que nosotros siempre tenemos por lo menos clara y como deseo del corazón es que nuestra vida sea bendecida por parte de Dios. No solamente como el deseo, sino que también lo proclamamos como con la palabra, y por eso con mucha frecuencia utilizamos esa expresión y le decimos a la gente: que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Yo quiero que nos pongamos a pensar un poquitico cuál es el camino para que la bendición de Dios llegue a nosotros. Porque oído a esto, el hecho de que nosotros la deseemos o que la expresemos de viva voz no significa que necesariamente llegue. Ustedes a nosotros nos piden muchas veces que les bendigamos, que bendigamos su vida, su vientre, su carro que acaba de comprar, su casa nueva, su trabajo, el local. Los sacerdotes invocamos la bendición, la invocamos, pero Dios es el que la da. Entonces no depende exclusivamente del sacerdote, sino como la disposición del corazón del que la recibe. Es muy importante pensar de qué modo tengo yo disposición interior para que la bendición de Dios se haga una realidad. Porque es que las bendiciones de Dios no se superponen, no se sobreponen a la vida. La bendición de Dios no viene simplemente como una especie de estética, como para dar belleza, ni la bendición de Dios es simplemente para dar una apariencia a nuestra existencia de santidad. La bendición de Dios cala directamente en nuestra esencia. Pero para que esa bendición de Dios llegue a nuestra vida, ciertamente que el corazón tiene que estar dispuesto para ello. Ustedes creen, para que entiendan lo que les quiero decir, que si nosotros invocáramos la bendición de Dios sobre el maligno quedaría bendecido. Ustedes creen que si alguien, vamos a suponer que va a montar un negocio de prostitución y se le ocurriera, hay gente que es así de ocurrente, voy a pedirle a un sacerdote que venga y me bendiga el negocio, la inauguración del negocio, ¿ustedes creen que quedaría bendecido? ¿Ustedes creen que una persona que va a cometer un ilícito y antes de cometer el ilícito va y le pide al sacerdote que lo bendiga, creen que de verdad, por el hecho de que el sacerdote haya invocado la bendición sobre esa persona, va a quedar bendecido? A todas esas preguntas la respuesta es no. Entonces, independientemente de que nosotros no vayamos a inaugurar un negocio ilícito, no vayamos a cometer un negocio ilícito, no vayamos a hacer algo que vaya en contra de Dios, no significa que Dios nos vaya a bendecir, simplemente porque sí, porque hubo alguien que nos dijo sencillamente que Dios te bendiga, o que el cura imploró e invocó la bendición de Dios. La bendición de Dios, para que se haga efectiva, requiere de parte nuestra ciertas condiciones. No de parte de Dios, las condiciones no las pone Dios, las condiciones son nuestras. Y una de ellas es la disposición del corazón. Otra, la capacidad que nosotros tengamos para cumplir la voluntad de Dios. Otra, todo ese deseo y el trabajo que nosotros le hacemos para hacer de nuestra familia, de nuestro hogar, un santuario. Miren, yo quiero que ustedes recuerden siempre esto: un hogar donde los 7 días de la semana, de los 7 días de la semana, 5 o 4 o 3 o 2 días de la semana mantienen enojados entre ustedes. La bendición de Dios no cala, no llega. No llega la bendición de Dios donde hay actos de violencia. No llega la bendición de Dios donde hay actos de adulterio. No llega. Y usted puede llamar al mismísimo Papa en persona para que venga y le bendiga la casa. No llega. No llega la bendición de Dios allí donde nosotros
Estamos permanentemente haciendo actos pecaminosos contra el amor de Dios, contra el amor de nuestra casa. ¿Ustedes saben cuándo empezó el declive y la desgracia del pueblo de Israel? Tal vez la semana pasada o a principio de esta semana, yo les decía en la reflexión que el pueblo de Israel es un pueblo que se convierte como en el prototipo de enseñanzas. Cuando nosotros queremos darnos cuenta cómo obra Dios en una persona, en una familia o en una nación, cuando uno mira toda la historia del pueblo de Israel, puede entender cómo funciona la vida. Un pueblo que había sido elegido por Dios, bendecido por Dios, sacado de la esclavitud. ¿Saben cuándo empezó la bendición de Dios sobre el pueblo de Israel? Cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto. Pero en el desierto la bendición la perdieron por su idolatría, por su rebeldía. Y Dios renovaba su bendición cuando el pueblo entraba en conversión. Pero el pueblo volvía a perder la bendición de Dios. Es que la bendición de Dios se pierde, como se pierde la gracia de Dios cuando nosotros pecamos. Dios sí está dispuesto a renovarla, pero la renovación permanente depende mucho de la disposición interna. Cuando empezó el gran declive, la gran caída del pueblo de Israel, al punto de que se volvieron una nación vulnerable para el dominio de nación extranjera, para la invasión y para el destierro. ¿Recuerdan ustedes que yo les dije que la gran desgracia que los puso a ellos a pensar, a reflexionar muy seriamente? Recuerdo que yo ponía ese ejemplo cuando una mamá, una mujer, quiere tener una casa y durante muchos años lucha para tener una casita y finalmente la consigue porque su hijo luchó para eso y le da su casa a la mamá y a los 2 años la pierde y entonces viene la reflexión, pero ¿por qué pasó eso? Si durante tantos años yo quería tal cosa y después que la tengo la pierdo, o el trabajo que tanto quise y ahorita que lo tengo a los 2 meses lo pierdo. Esa es la gran reflexión, porque una bendición por la cual uno ha querido y ha luchado durante tantos años para que se haga efectiva se pierde. Al pueblo de Israel eso fue lo que le pasó. Siempre que hicieron la tierra prometida, llegar a su propia tierra, yo creo que una de las cosas más deseadas para una nación es tener tierra propia. ¿Por qué creen ustedes que unos países se independizan de otros? ¿Por qué creen ustedes que la Unión Soviética se convirtió en varios países? En varios países. Porque cada región quería tener su propia autonomía, identidad, cultura, política, gobierno. Toda nación quiere tener su propia independencia. ¿Por qué se habla como de una república independiente de la costa, como que no queremos tener más nada que ver con el resto de Colombia, que seamos solamente los costeños? O cuando los paisas hablan de la república independiente de Antioquia, que ellos no sean Colombia, sino otra nación totalmente independiente, porque cada pueblo quiere su propia tierra. Esta es nuestra y no estamos mezclados con nadie. Por eso el pueblo de Israel, que siempre quiso tener tierra propia, que finalmente la tuvo, la perdió. Y esa fue la gran desgracia para ellos, pero no la perdieron de un día para otro. Hicieron un camino, hicieron un recorrido largo, muy pecaminoso, que se lo advirtieron los profetas. Si ustedes siguen en esta situación, los van a invadir. Si ustedes siguen en este pecado, los van a desterrar. Si ustedes siguen así como van a terminar mal. Los profetas se lo advertían, pero el pueblo no quiso hacer caso. ¿Y en qué momento fue el punto de quiebre? Cuando la nación se partió, siendo una sola nación, se divide en dos. Israel era 12 tribus y quedaron convertidas en 2 naciones. 10 tribus que llamaban las tribus del norte y 2 tribus que llamaban las tribus del sur. 10 tribus por un lado y 2 tribus por otra. Los hijos, los descendientes de Abraham, ahora que eran una familia, estaban divididos. Una familia dividida. Y ahí entra su familia.
su familia dividida va camino al fracaso, al destierro, a la invasión. Y por eso se meten en nuestra familia a destruirla, invaden nuestra familia y destruyen nuestra familia, porque estamos divididos. Ese es el principio del declive, del desastre de un hogar. Cuando unos van por un lado, otros por el otro. Cuando pelean por territorialidad, cuando pelean por dinero, cuando son celosos, cuando dejan de hablarse. ¿Ustedes creen que pueden recibir la bendición de Dios si no se hablan? ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Qué es que yo llevo enojado con mi hermano 10 años, que no le hablo ni me habla? ¿Ustedes creen que pueden hacer efectiva la bendición de Dios? No. Lamento mucho decírselos, pero no. ¿Ustedes creen que uno puede recibir la bendición de Dios cometiendo adulterio, siendo infiel, teniendo relaciones paralelas? No, hermano. Lo lamento mucho, pero no. Y esto no me lo estoy inventando yo, lo estoy sacando de la experiencia del pueblo. Y por eso, en la primera lectura de hoy del libro de Jeremías, en el capítulo 20, en la lectura de Ezequiel, en el capítulo 37, la promesa que hace el Señor, la primera promesa que hace el Señor es: recogeré a los hijos de Israel dispersos por el mundo, los reuniré para llevarlos a su tierra. La división entre ellos era tanta que ya todo el mundo andaba por su lado. Ya no estaban en una sola nación, ya no estaban en un solo territorio concentrados. Ahora cada uno andaba a la suya. Y el Señor dice: no es posible bendecir a un pueblo así. Necesito que se congreguen, que se reúnan, que se junten, para que la bendición se haga efectiva. Recogeré a los hijos de Israel dispersos por donde se hayan ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los haré una sola nación, y un solo rey gobernará sobre ellos. Ya no serán dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos. Se los acabo de decir, dejaron de ser una sola nación para convertirse en dos naciones, el reino del norte y el reino del sur. Así no es posible bendecirlos si ustedes no están unidos. Es que uno no puede pretender egoístamente la bendición de Dios para mí y que los otros se los lleve el diablo. Ni uno puede pretender simplemente que Dios me mire a mí con ojos de misericordia y que no tenga en cuenta a los demás miembros de mi familia. Porque esto de lo que habla el profeta Ezequiel, que está hablando de una nación dividida, aplica para una familia dividida. Bandos. Cuando se forja la enemistad, la incapacidad para comunicarse, y entonces cada uno cree que no, es que eso no importa, que no importa. Para Dios sí importa tanto que Jesús, cuando oró, que aparece en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, la oración esa de Jesús en ese capítulo 17 es una oración que busca y que pretende la unidad. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Nosotros podemos tener diferencias en nuestro pensamiento. Ustedes no tienen que ser necesariamente iguales en casa, no se trata de eso, porque la unidad no es saber, la unidad de la que habla Jesús no es la que a veces hacen en la casa, como que una pijamada y entonces todos se ponen una pijama igualitica esa noche y se toman fotos. Es que no es disfrazarse no es vestirse o que vamos a salir a hacer una salida de familia y entonces todos vamos a hacer la misma camiseta y creen que una camiseta les da la unidad de la familia.
Un trapo no da la unidad de la familia. No es una fotografía. Porque así como en un colegio los pelados tienen un mismo uniforme, el hecho de que tengan un mismo uniforme no los hace un grupo unido dentro del salón. Dentro de ellos hay enemistad y hay rivalidad. Padre, que todos sean uno, es la oración de Jesús. Como tú y yo somos uno. Y el gran dolor de Dios con su pueblo fue como su pueblo, las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, que habían formado las 12 tribus, ya estaban divididos. 10 por un lado y 2 por el otro. ¿Y saben ustedes cuál fue la primera parte de Israel que cayó invadida? Ustedes dirán, pues, la más débil, donde había 2 tribus. Pues no. La primera parte de Israel que cayó bajo la invasión fue el imperio del norte, el reino del norte, la que tenía 10 tribus. Y uno dice, si tiene 10 tribus son más poderosos. Pues no, fueron los primeros que cayeron. Porque esas 2 tribus, que se llamaba el resto de Israel, trataron de mantenerse fiel. Es que hay que buscar que en medio de ese proceso de unidad, que haya alguien que tenga sensatez y que se convierta en el resto de Israel, en el resto de mi familia. Aquellos que todavía anhelamos, soñamos, queremos por seguir siendo la casa de Dios, la familia de Dios, el pueblo de Dios, que busquemos la concordia, que busquemos la unidad, que busquemos la reconciliación. Pero imagínense 3 hermanos, 5 hermanos, tirando cada uno para su lado, donde ninguno tiene sensatez, donde todos son locos, donde cada uno grita y despotrica y maldice y demanda y se madrean y se dejan de hablar y bloquean de las redes sociales porque no quiero saber absolutamente nada de ti. ¿Ustedes creen que pueden recibir la bendición de Dios? No van a recibir nada, hermano, nada van a recibir, porque han bloqueado a Dios. Y el bloqueo va de nosotros a Dios, no es Dios de nosotros. Dios no es el que nos bloquea a nosotros, somos nosotros los que lo bloqueamos a Él. Por eso hay que luchar mucho y que cada uno entienda desde su propia postura personal, porque yo también comprendo que a veces nosotros sí queremos la unidad, pero hay otros miembros de la familia que no la quieren. Ya, uno no puede obligar a los demás que la quieran, pero que por lo menos yo sí tengo el puente tendido y que yo sí estoy dispuesto a la reconciliación. Que por lo menos ese sea nuestro resto de Israel. No corto mi puente colgante, mantengo mi puente tendido, de tal manera que cuando yo pueda ir, voy, y cuando alguien quiera venir, venga. Pero nada de esas tonterías y orgullos y egos lastimados que no le hablo, que me dijo, que fue que se quedó con la casa, que es que habló mal de mí. Déjense de esas tontadas, que así no van a recibir la bendición de Dios jamás. Porque si hay algo donde Dios hace efectiva su bendición es en la unidad. Por eso, donde el Espíritu Santo está, uno de los signos de que la presencia del Espíritu Santo es la unidad. El Espíritu Santo no está donde hay desorden, donde hay división. El único que divide es el demonio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.